Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a estos espacios donde conocemos a los candidatos. Ellos van a ser las personas en las que depositemos nuestra confianza. Ellos van a ser quienes nos defiendan en el Congreso de los Diputados a partir del día 28, día de las elecciones, donde estaremos, por supuesto, aquí en la televisión pública haciendo un programa especial para contarles todo lo que suceda. Pero hoy se trata de conocer al candidato por el Partido Socialista en Ceuta, quien llevará las propuestas de los ceutíes hasta el Congreso. Muy buenas. José Simón, Pepe Simón, muy buenas. Pepe Simón, sí, es muy buena, encantado de estar aquí. Bienvenido. Además estoy contento porque es la primera vez que tengo una entrevista con el Atril. Pues me siento cómodo. Pues espero que también sea para el debate, que será sí, el próximo por eso mismo sirve viernes, de experiencia, ¿no? previa, y quedan 2 días Sí, solo, así que... Queda nada ya para ese momento donde os podréis ver las caras todos. Y un momento muy sano. Yo creo que ese debate incluso debería haberse hecho antes, con antelación, no el último día, el día de campaña. Y perdona que te haya interrumpido. Y como en Estados Unidos, por ejemplo, pasa, eso es casi un deber del político, tiene que serlo así, no puede rechazar un debate. Creo que ayer Podemos lo decía, ¿no? Que por ley se debería de gestionar este tipo de cuestiones para que no pasasen cosas como hemos visto en otros medios nacionales, donde sí. Bueno, pues ha habido fuerzas políticas que no han podido participar. Sin embargo, me decías a mí personalmente que a ti te parece bien que todo el mundo esté en este debate, ¿no? De hecho, por eso se puede hacer este debate, porque todos los que participáis estáis de acuerdo en que se incluya a una fuerza como es Vox. Sí, al margen de que estemos en la antípoda, evidentemente, en lo ideológico, todas las sensibilidades tienen que tener cabida, ¿no? Yo siempre he pensado que cuanto más libertad de periodismo hay, más democrática es una sociedad. Por cierto, esa fuerza es la primera que tiene que tomar nota, porque ha propuesto nada menos que acabar con un canal de televisión, La Sexta. Con uno no, creo que con varios, ¿no? Bueno, ese se revisará, ¿no? Ese se revisará. O se revisará, da igual. Siempre se empieza por ahí, siempre se comienza atacando a los medios de comunicación y lo sé porque, por ejemplo, porque conozco muy bien el caso griego, también con un partido radical también extremista, que tiene hasta 30 diputados, creo recordar, y también proponen barbaridades como esa. Yo creo firmemente en el Estado de Derecho, y unido al Estado de Derecho a nuestra Constitución está una prensa independiente, aunque duela. De hecho, una sociedad es libre si la verdad aparece, aunque la verdad no nos guste. Si la verdad no nos gusta, en ese sentido yo creo que la sociedad es más democrática, está demostrando ser más democrática. Pues una sociedad que lo que sí quiere es escucharos a todos, y este es el caso, ¿no?, que nos toca ahora, porque habrá que escuchar las propuestas del Partido Socialista para Ceuta de cara a esta próxima legislatura que veremos a ver cómo se encara, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por cosas que yo creo que son sensibles también para la ciudad, para la ciudadanía, ¿no? Para la ciudadanía, para la ciudad, y es el tema de la frontera y de la inmigración. ¿Cómo va a hacer el Partido Socialista para tratar temas, por ejemplo, como el de la frontera? Ayer en el debate es verdad que se anunciaba algo, pero yo, bueno, dejando el debate nacional aparte, sí me gustaría centrarme contigo, Pepe, en hablar de este asunto de la frontera. Antes de entrar de lleno en este tema de la frontera, además me gusta mucho especialmente la política internacional, y por eso no hay mal que por bien no venga, este tema de la frontera me ha resultado interesante, a la vez que yo sé que preocupa a la ciudadanía. Pero antes de eso tengo que comentar que estamos siempre con los monotemas de la frontera, los MENA, etcétera, ¿no? Pero en esta campaña que estoy iniciando, estoy hablando con la gente y la gente pide cosas más sencillas. No quiero decir que no haya que abordar eso, y ahora le comentaré. Pero, por ejemplo, hablando de la frontera, uno cuando ya habla de la realidad con sus conciudadanos se dan cuenta de que muchos de ellos, por ejemplo, lo único que te piden es que la frontera sea más fluida para poder visitar al país vecino cuando quieran, por ejemplo. Esa es una petición que me hacen muchos. Yo creo que para muchos es uno de los problemas. Otra cosa es lo que podamos ver de inmigración que llegue, que al final también toca al ciudadano, por el tema de seguridad y otras cosas, ¿no? Sí. Pero esto que tú dices es cierto. A la gente lo que le gusta es poder coger el coche, ir a la frontera, supuso el embolsamiento, ¿no?, para facilitar el tema. Nuestros discursos políticos, que además son supranacionales, porque estamos hablando de una cosa que afecta no solo a la nación, sino que afecta al ámbito europeo, a veces no va acorde con la realidad cotidiana del ciudadano. La realidad cotidiana del ciudadano es, por ejemplo, ese paso fluido y que no tenga que pasar largas horas para acceder a Marruecos. La problemática del ciudadano es que las listas de espera se disminuyan, y me parece además una reivindicación legítima, y la llevaré evidentemente al Congreso de los Diputados, aunque yo creo que se está haciendo una buena labor por parte de Ingesa, me refiero en los sanitarios, pero hay carencias. Sé que hay demasiados pacientes por enfermero,
Y me lo dicen los propios ciudadanos. Es que cuando llego al hospital, pues veo que solo hay un enfermero para muchos pacientes. Y escucho estas cosas, escucho hablar de que necesitan vivienda, que necesitan de empleo digno. Perdone que me haya salido del tema, pero me parece importantísimo recalcar en el inicio que hay problemas que importan muchísimo a la ciudadanía y de las cuales no se está hablando en la campaña. Y eso yo creo que no es sano. Porque la ciudadanía es que me lo ha pedido en el mercado, me lo ha pedido hablando directamente con ellos. Oye, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la vivienda? Porque al final la realidad es que no puedo pagar el alquiler. Ante eso tenemos no solo propuestas, sino que ya hemos hecho cosas. Luego, si queréis, lo comento. Yo ahora quiero ceñirme a lo que me has preguntado, que no parezca que no respondo con el tema de la frontera. Te iba a insistir de todas maneras, porque hablamos del tema de la frontera, la ciudad monta el embolsamiento, se hace, es verdad que en estos momentos hay una frontera más fluida, pero también es verdad que sigue habiendo menos importación, te quiero decir. Todas estas cosas repercuten al final económicamente en la ciudad. ¿Cuáles son vuestras soluciones? Yo quiero informar en cuanto a la frontera. Ayer estuve precisamente en la frontera y vi muchas soluciones que la delegación del gobierno socialista ha tomado al respecto, y además es que no es una cuestión de que lo diga yo, lo diga el Partido Socialista, es que me reuní con dos empresarios allí, no voy a decir nombre por respeto a esas figuras, pero ellos mismos se sinceraron, y yo se lo agradezco mucho, y nos dijeron que nosotros habíamos sido un prodigio, que por ahí en algunos medios están diciendo que yo me autocalifico de prodigio. No, 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 es que los empresarios nos dijeron que habíamos sido un prodigio en comparación con el equipo de gobierno anterior, la delegación de gobierno anterior, sí, que palabras textuales de esos empresarios importantes de esa zona del Tarajal, estaban como noqueados, como bloqueados. No sabían cómo actuar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el embolsamiento. El embolsamiento es una cuestión, lo hizo la ciudad, ¿no? No, la seguridad como también, siempre, en el Tarajal. Como siempre, el gobierno del Partido Popular inicia la primera piedra, sí, y nunca acaba la obra. En cuestión de la frontera inteligente, es una cuestión que se está gestionando directamente y muy bien por parte del gobierno socialista. ¿Qué nos encontramos en la frontera inteligente? Nos encontramos personas que antes tenían una situación indigna, eran animales de carga, por ejemplo hablo de portadores y portadoras, sí, y ahora tienen su carretilla, hay una báscula donde se mide el peso. ¿Qué ha pasado? Y ya estoy hablando del periodo del gobierno socialista, hay muchos más porteadores y porteadoras. Estamos hablando de casi el doble. Eso significa más IPSI, más beneficio económico y también más movimiento en el polígono. Y no lo digo yo, me lo han dicho los empresarios del Tarajal. Yo imagino que los empresarios del Tarajal no mienten en ese aspecto. Entiendo que no te van a contar porque lo que querrán es solucionar sus problemas. Y más cosas, porque no solo el gobierno socialista en 10 meses ha tenido que solucionar lo que otros han tenido 20 años, porque me comenta que algo han hecho. ¿Qué han hecho? No, yo te pregunto, el tema del embolsamiento, el tema de la seguridad, la limpieza, lo poco que ha hecho el Partido Popular, que lleva la ciudad, ¿no? Lo poco que ha hecho el Partido Popular al respecto ha llegado tarde, como siempre. Han sido 20 años de gobierno local y 8 años de gobierno nacional, y me lo reconocen los propios ceutíes, y esos empresarios en el Tarajal me han comentado que han llegado mal, tarde, y no han asumido su responsabilidad como había que hacerlo, con previsión. El problema del gobierno, tanto local, del Partido Popular, como el nacional, es que no piensan, sobre todo en Ceuta, no piensan a largo plazo. Luego, no sé si usted me va a preguntar, si usted te puedo tutelar mejor. Por supuesto. No sé, Cristina, si me va a preguntar en el tema económico. Me gustaría que me preguntaras luego sobre el tema económico, porque quiero demostrarte que este gobierno del Partido Popular no piensa a largo plazo, piensa siempre a corto plazo, y de ahí el estancamiento económico tremendo de la ciudad. No podemos culpabilizar, ni mucho menos a un gobierno socialista que lo que ha hecho es dignificar la frontera. No solo la ha dignificado ahora, sino que tiene un equipo de técnicos que llevan trabajando mucho tiempo sobre el terreno y van a poner nada menos que un sistema biométrico, que a partir de junio ya estarán esas instalaciones y esos dispositivos, con los que gracias a la mecanización vamos a facilitar el trabajo a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es el problema también, que es un trabajo fatigoso, para detectar a todos los ciudadanos, no solo ciudadanos españoles, ciudadanos marroquíes, etcétera. El proyecto... ¿Puedo acabar con lo de la esta biométrica? Es que es importante. Termina, porque si no, no nos da tiempo hablar ni de economía ni de otras cosas. Lo siento. No, yo lo digo por... No, pero va a ser un seguimiento dactilar, ocular, facial, sí, para que nuestra frontera sea humana y segura, que en eso estamos, humana y segura.
te lo decía más que nada por cuestiones de tiempo, Sí, porque nos diese tiempo para abordar otras cuestiones. Es verdad que sobre la frontera se iniciaron proyectos, ahí están, vamos a ver qué pasa con los presupuestos. Después están los proyectos. Están los presupuestos, se iniciaron ya. Están los presupuestos, ayer lo recalcó Pedro Sánchez. Algunos años, unos presupuestos, Pepe, que es verdad que es la continuidad de los presupuestos que presentó el gobierno anterior del Partido Popular. Yo te hago este inciso para que, como de esto se habla mucho, para que tú des la opinión desde el punto de vista de los socialistas. Que no, además, el gobierno del Partido Popular en Ceuta ha sido el gobierno del despilfarro, el paro y la corrupción. Y eso es ya Vox Populi. ¿Qué es lo que ha pasado con todo ese dinero? Que no se ha gestionado bien. Y los ciudadanos ceutíes cada vez se dan más cuenta de que el dinero de los ciudadanos no se ha gestionado bien. Pero habéis prorrogado los presupuestos porque no quedaba otra. Claro, pero ya sabemos las condiciones tan difíciles. Vosotros estáis en contra, pero lo habéis seguido con ellos, ¿no? Es lo que era la única opción. No, teníamos unos presupuestos los más sociales de la historia de la democracia y nos lo han tumbado precisamente el Partido Popular, Ciudadanos y los nacionalistas. El PNV. Que quede claro, porque ellos no quieren que se apoye a ningún grupo político, pero cuando el apoyo le viene a ellos no le importa. La realidad es que eran los presupuestos más sociales. Esos presupuestos, por ejemplo, iban a eliminar el copago farmacéutico a nuestros mayores, a nuestros pensionistas, pensionistas que cobran menos de 11.200 euros y se iban a ver beneficiados de eliminar ese injusto copago farmacéutico. Por cierto, pensionistas a los que hemos beneficiado nosotros directamente con nuestra subida del 3%. 400 ceutíes, nada menos, 400 ceutíes se han beneficiado de esa subida del 3% frente al 0,25% que aprobó Rajoy, que es un auténtico disfraz para no llamar a las cosas por su nombre, que es pérdida de poder adquisitivo. 0,25% es casi como una congelación disfrazada. Nosotros congelamos las pensiones, que quede claro, porque ayer estaba el debate y yo mientras lo iba escuchando, me hubiera gustado directamente intervenir como asesor de Pedro Sánchez. Nosotros lo hicimos una sola vez, en una situación durísima, todos lo recuerdan, de crisis brutal. Una crisis que se escondía también por parte de Zapatero, ¿no? Una crisis que provocaron aquellos que crearon una burbuja inmobiliaria y una liberalización del suelo previamente. Eso, si quiere, luego lo debatimos, pero estamos hablando... El debate te lo voy a dejar para el viernes. Bueno, pues voy a lo de las pensiones. Además lo he recalcado hoy en un comunicado. Nosotros en una situación difícil, que no digo que... Yo ya sabéis que soy un defensor del modelo socialdemócrata. Se congelaron las pensiones, cierto, pero las pensiones más altas, de 8,6 millones me parece de pensionistas, más de 5 millones sí vieron revalorizadas sus pensiones conforme al IPC como tiene que ser. Sin embargo, es verdad que se congeló las pensiones más altas, pero en un momento puntual. ¿Cuál es la diferencia con el Partido Popular? Que ellos han cogido el 0,25%, que es una miseria, y lo han puesto como una pensión estructural, de una estructura ya ad infinito. Eso no tiene lógica. Lo que hay que hacer es revalorizar las pensiones, y más ellos que tienen el argumento de que hay que, como si fuera un cultivo, ¿no? Hay que trabajar para luego cosechar. Y cosechar, pero bueno, habrá que repartir la cosecha, ¿no? Ahora estamos en una situación económica favorable. Lo que tenemos que hacer... ¿Favorable la situación económica? Sí. Ha bajado la deuda. El desempleo, por mucho que digan el Partido Popular, ha bajado, disminuido también. Que consulten los datos en Internet, ahí están los datos de la EPA, de los 3 trimestres, y verán lo que digo. Lo que hace, que además es muy trilero, Casado, es comparar el mes de marzo a lo mejor con el mes de diciembre. Y eso es como comparar el invierno con el verano. Pero si comparamos, por ejemplo, enero de 2018 a enero de 2019... Hemos mejorado. No tengo los datos aquí directamente, pero los ciudadanos pueden acceder y darse cuenta de la verdadera realidad. Así es como hay que hacerlo. Comparar este mes de marzo con el del año anterior. Y no jugar a trileros, que es como lo está haciendo. De hecho, el asesor económico de Pedro Sánchez creó un hilo entero donde... Te refieres a Twitter, ¿no? Sí, me refiero a Twitter. Las redes sociales tienen esa gran utilidad también, donde desmentía a Casado, que Casado es la personificación de la mentira hecha política, desmentía una y otra vez los datos económicos que nos daba. La realidad es que incluso con los bienes sociales hemos bajado la deuda, y que la subida del salario mínimo interprofesional, que ha beneficiado a muchos ciudadanos ceutíes, van a regenerar la economía, porque los ciudadanos
Además, mi hipótesis es tan válida como la de los neoliberales, ¿eh? Y de hecho la mía empíricamente se ha demostrado en muchas situaciones históricas. Cuando la gente, y más en una sociedad de consumo como la nuestra, en este sistema capitalista que tenemos, que el Partido Socialista lo acepta, pero con estado de bienestar, claro. En esta sociedad el poder adquisitivo es tremendamente importante. Si uno tiene poder adquisitivo, uno va a consumir. Además, se habla mucho en economía en términos de psicología. Esa psicología favorece a la economía. Y si consume, como aquellas personas ceutíes que le hemos subido el salario mínimo interprofesional, la economía se regenera. De la reforma laboral también, si quieres, comentamos algo, porque tenéis... sí, me gustaría más hablar de la economía estancada de esta ciudad. Pero déjame que hablemos de lo que... No, ahora porque veo que el tiempo ahora seguimos y la reforma hablando laboral, de esto. Aquí tampoco sí, van a ser las entrevistas a medida. Es como me has comentado que hablaríamos de economía. Sí, perdón. Tú pretendías que hablásemos de economía, yo creo que nos queda tiempo a hablar de economía. Vale, solamente te iba a preguntar... Como te veo mirando, digo, a lo mejor es que queda poco tiempo. Controlando el tiempo para que te dé tiempo... muy bien, ¿eh? Soy muy profesional. Para que te dé tiempo a hablar de todo, que mi intención es que los ciudadanos sepan, y yo creo que esto es importante. Hay dos temas aparte que a mí sí me gustaría tratar de ellos, porque quizás con el PSOE es con quien se deban abordar estas cuestiones, y me has hecho que pierdas hasta el hilo de lo que te quería preguntar, ¿no? Pero no te preocupes, porque lo retomamos enseguida. Mira, estamos hablando de la situación. Había una reforma laboral que vosotros comentabais, esto lo tenemos que quitar, es verdad que todavía no se ha hecho, y hacéis nuevas propuestas. Vamos a hablar en positivo de estas propuestas que tiene el Partido Socialista. Entiendo que después del 28 de abril, si gobierna, finiquitará la actual situación de los trabajadores en nuestro país, esa reforma laboral que puso el Partido Popular. En la reforma laboral, lo dice Pedro Sánchez claramente, lo que tiene que haber es una reforma del Estatuto de los Trabajadores, para que las cuestiones más lesivas que más han afectado a nuestros trabajadores, desde luego, sean reformadas. Nosotros somos un partido responsable, no gobernamos ni a modo de telediario, ni en caliente, ni de forma visceral, sino con racionalidad. A diferencia de otros partidos extremistas, nosotros gobernamos con racionalidad. Y ese tema es un tema de gran repercusión, evidentemente, de gran repercusión social, y no tenga la menor duda de que se va a gestionar y a trabajar, desde luego, para volver a dignificar los derechos de nuestros trabajadores. De hecho, lo estamos haciendo, estamos dignificando. Fíjese que le hemos dado el empresario también el permiso de paternidad. Eso parece que no, pero al final es también un derecho a la ciudadanía y un derecho a nuestros trabajadores. Vosotros se lo habéis dado, pero es verdad, Pepe, yo creo que en esto estarás conmigo, que ahora mismo la situación, quien la tiene permiso de paternidad, permiso de maternidad, pero la empresa es al final quien paga. Ha habido aquí gente que ha pasado por este atril como tú, que decía que bueno, que esto sí, pero que también el gobierno tendría ahí que tomar cartas en el asunto. No sé si también es vuestra, sí. No sé si también es vuestra situación ayudando a las empresas. Esta era mi pregunta. Evidentemente. Y mire, cuando hablamos de las empresas, yo sobre todo quiero referirme a las pequeñas y a las medianas empresas, que en esta ciudad especialmente... Y en este país. Sí, pero en esta ciudad especialmente, que tenemos la ciudad con un paro estructural de 10.000 personas. 5.000 personas están con paro de larga duración. La mitad con más de 3 años. Eso es inasumible. Ellos hablan y se dan golpes de pecho de que son los creadores que además salimos de la crisis por pura inercia y gracias a Mario Draghi, ¿eh? Pero ellos se creen los grandes protagonistas de haber salido de la crisis. ¿Y dónde ha salido de la crisis esta ciudad? Esta ciudad sigue estancada. Por eso me interesan los pequeños autónomos. Fíjese, en nuestro... Perdone que lo tengo aquí. No, me gusta que en nuestro programa, porque luego... Sí, porque tampoco tengo tanta memoria, como comprenderá, ¿no? Recuerdo ciertos datos, fíjese cómo recuerdo el 3% de los pensionistas, el 2,25% que le subimos el salario público a los funcionarios, más de 9.000 personas se han visto beneficiadas en esta ciudad. Es que esas cosas hay que recalcarlas, ¿eh? Porque no solo están las propuestas, sino lo que ya hemos hecho, y aquí tengo ya hasta 10 medidas del gobierno socialista que benefician directamente a los ceutíes, que no me da tiempo para comentarlas todas, pero ya he puesto algunas. Fíjese, los autónomos tienen algo que se llama el régimen especial de los trabajadores autónomos. Ese régimen especial de los trabajadores autónomos hay que modificarlo, evidentemente. En esto hago autocrítica. Los autónomos no han tenido una situación digna en nuestro país, y esto también es vox populi. Todo el mundo te lo dice. Los autónomos, los primeros. Hay que mejorar esa situación de los autónomos. Fíjese, y con esto acabo, porque quiero recalcar, en otros sitios no he tenido la posibilidad de hablar de los autónomos, y gracias, Cristina, hombre, sí, yo creo que en Ceuta es importante hablar de ellos. Fíjese, ¿no? 25, ¿no? De estas 110 medidas, 110.
Modificaremos el régimen especial de los trabajadores autónomos para que coticen de acuerdo con sus ingresos reales, como no podía ser de otra manera. Este es vuestro contrato con los ciudadanos. Sí. Te quiero decir que esto hay que cumplirlo. Os lo digo a todos, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia que yo creo entre mi candidatura y la del resto? Lo digo sin soberbia y lo he aclarado a los ciudadanos, es que aunque por las razones que fuera hubiera dificultades para llevarla a cabo, yo estoy seguro de que se van a llevar a cabo, no se me caerán los anillos de reivindicar todo lo que los ceutíes tengan que hacerlo, porque yo no tengo que vivir de esto. Yo quiero vivir para la política, no de ella. De hecho, soy funcionario de carrera, no necesito vivir de la mamandurria, como decía, no estoy diciendo que el ser diputado es una mamandurria. Hombre, el concepto que utilizó Esperanza Aguirre para hablar de otros puestos de trabajo, como el que le dio a Abascal, que eso sí que fue una verdadera mamandurria, tanto que rechaza el modelo autonómico. Ellos sí que han vivido muy bien de lo público sin aportar nada. Yo no vivo de lo público, yo vivo para lo público. Fíjese, ¿qué necesitamos para nuestros autónomos? Pues protección social, para que se equiparen a los trabajadores de cuenta ajena. Pero sí es que eso es de sentido común. Y como usted dice, estos son propuestas, estos son promesas en firme, hay que cumplirlas. Pues si no se hace, ya me encargaré de dar la batalla incluso a mi propio gobierno socialista. Pepe, el tema del aborto es otro tema que... Es un tema desfasado. Os trae a todos. Yo te hago te planteo la situación. Sí, perdón. Yo te planteo la situación. Sí, es que hasta Irlanda ya lo ha superado. Hasta Irlanda. Como te quiero decir, como lo podemos plantear todos. Sí. ¿Vosotros qué decís exactamente del aborto? ¿El aborto libre? Es que no hace falta ya hablar de ello. Lo digo como bueno, pero sigue preguntando y no todo el mundo... Sí, pero ¿cuál es nuestra posición? Que eso está solucionado. Eso está solucionado. Equiparándonos a nuestros países, como queremos con nuestras propuestas, equiparando nuestro país al mejor modelo de bienestar que es el país nórdico, que son los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Hacia ahí tenemos que ir. Lo que no tenemos que hacer es la regresión. Para la gente más conservadora. Mire, yo he vivido en Chipre un tiempo. Estuve trabajando en la Embajada de Chipre en Madrid y tuve la posibilidad, que quise conocer Chipre bien, ya que trabajaba en la Embajada de Chipre, y me fui unos meses a vivir a ese país. Y en ese país, en ese tema, por ejemplo, vi cierta regresión, que yo no quiero ver jamás en mi país. Pero yo te pregunto, para la gente más conservadora para la gente más conservadora que vea o que pueda tener un límite más religiosa en cualquiera de las religiones, que puedan tener su límite de decir no. No se puede consentir, y esto te pongo yo en boca de gente que pueda pensar, si no se puede consentir que una joven con 15, 14, 13, 16 años, da igual, no tenga que tener el consentimiento, por ejemplo, de los padres. O sí, tiene que hacerse, pero con consentimiento. O se va a hacer una formación, o se va a hacer una obligada, yo te pregunto, sí, me parece bien la pregunta. ¿Cuál es mi respuesta? Vuestro planteamiento? El debate está superado. Esa es mi respuesta, lo siento, es que no le voy a dar otra. El debate está superado, porque es que no necesito ya debatir sobre ese tema. ¿Y si pasara al contrario y le obligaran? Ese tema está más que superado. El hecho de que se abra por parte de ciertas fuerzas políticas muestran un poco el nivel de involucionismo y de regresión ideológica en el que andan ciertas personas y ciertos grupos políticos. Otros grupos políticos como el nuestro, vuelvo a repetirlo y con eso he dado respuesta, con eso he dado respuesta. Queremos equipararnos a los mejores países de Europa. Por ejemplo, Holanda. ¿Y cómo se equipara uno a los mejores países de Europa? Con una ley de la eutanasia. O sea, yendo mucho más allá que lo que me dice usted del aborto, por lo que me dices tú, perdón Cristina, que te valoro mucho, lo que me dices del aborto, ir más allá de ello. En la época de Ramón Sampedro, ¿os acordáis? ¿No? Yo creo que aquella sí, que situación tan tremenda, ¿no? Que tenemos aquella película oscarizada de Javier Bardem. Por cierto, Javier Casado dijo que Javier Bardem era un imbécil. Es que parece que me estoy saliendo del tema, pero no, es que estas cosas es importante que la ciudadanía lo sepa. Busquen vídeos, no sé si era en 13TV, pero además de los primeros vídeos que yo vi de Casado, fue llamando nada menos que a Javier Bardem, nada menos que probablemente al mejor actor de la historia de nuestro país, llamándole imbécil y sugiriendo que fueran a ver a Tadeo Jones y no a este imbécil. Eso lo dijo, está en televisión, está registrado, que vayan a YouTube. Eso no es ser patriota. Ser patriota es otra cosa. Ser patriota es querer el progreso. Ser patriota es dejar temas que están totalmente superados y que hasta Irlanda ha superado, como el del aborto. Y en el caso de la eutanasia, el 60% de los españoles, 60% de los españoles, en los años 90, en la época de San Pedro, estaban a favor del aborto. En los 90, digo del aborto, de la eutanasia, el aborto mucho más todavía, de la eutanasia. Yo creo que ya es hora, pasado ya casi 2 décadas de aquel suceso tan trágico que dio
que ha dado tantas horas, por ejemplo, en clases de valores éticos. Ya es hora de hacer justicia y de que la gente no sufra. Y de que el que está sufriendo, por ejemplo, el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, tenga una muerte digna y no tenga que de alguna forma automutilarse o provocarse en la muerte dolorosa. Que se haga como en países de Holanda, que por mucho perversión lingüística que haga el señor Casado, se hacen las cosas muy bien, con médicos, con seguimiento. Aquí se legisla con coherencia. Fíjese, por ejemplo, con el tema de los MENA, que aquí viene en el diario El Pueblo la noticia. El gobierno comienza a identificar a los MENA para su repatriación. ¿Con qué? Delegación marroquí, menor, educador, bueno, fiscal... No va a ser una tarea fácil. Fiscal ¿sabes? de menores, sí, pero déjame que lo diga. Fiscal de menores e intérprete. Eso significa que el gobierno socialista cumple con la legalidad fiscal de menores, ¿eh? Porque el menor es un sujeto de protección. Ha sido una labor que se ha intentado y que de hecho se lleva intentando siempre, porque al final estos niños tienen que volver a su casa. Que ahora se gestione, ¿no? Yo entiendo que aquí, como tú me lo cuentas, es porque se estará haciendo, ya nos lo contaréis, pero el hecho de que se identifique a los MENAs es algo que se ha tenido que hacer siempre. De hecho, cuando han venido aquí las familias a recogerlo, tienen que tener una identificación. Es evidente que esto es un paso mayor, ¿no? esto es un paso de gran responsabilidad, porque nosotros dijimos que tenemos que ser humanitarios y respetuosos con los derechos humanos, a diferencia del discurso de otros, pero a la vez tenemos que ser racionales y efectivos. Y esta es la prueba palpable de que lo somos. ¿Querías hablar de economía? Sí, no sé si ya da tiempo. Tenemos 2 minutitos. Yo, bueno, pues si queremos apuntar, bueno, pues sobre todo porque dejes claro aquí, es verdad que tenéis campaña durante todas estas 2 semanas, pero si quieres dejar en el medio público quiero dejarlo claro. Algunos matices, tenemos 1 minuto y medio, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que decía, el Partido Popular en la economía de Ceuta piensa siempre a corto plazo. Ya he tenido alguna posibilidad de quejarme de que quieran hacer de esta ciudad un paraíso fiscal de las apuestas deportivas, con lo cual ellos... ¿No te parece bien lo del juego online? ¿No lo habéis hablado en alguna ocasión? Es la gallina de los huevos de oro del Partido Popular, pero ¿eso qué lleva? Más adicción. ¿Qué conlleva la mayor adicción? Mayores problemas para la ciudadanía, más altercados, probablemente... ¿Y la educación hacia estas cosas no es importante? Se resiente la educación de nuestros menores, familia entera, y además eso luego hay que darle solución. O sea, se quiere solucionar un problema que va a generar otro problema que habrá que darle solución, como es nada menos que la ludopatía. Pero no solo eso, es que la propuesta del Partido Popular es de ventajas fiscales para una ciudad que ya tiene ventajas fiscales con respecto al resto de comunidades autónomas y sin embargo no ha salido de este estancamiento económico. Quieren convertirnos nada menos que en el paraíso fiscal como Gibraltar, quieren convertirnos en la nueva Gibraltar con estas ventajas fiscales. ¿Y eso no es bueno? Claro que no es bueno. ¿Y sabe por qué? Porque somos una ciudad española, porque parece que carecen de imaginación. Quieren que la economía se solucione con la alegalidad. Mire, Gibraltar está en el punto de mira de Europa. Eso es la vergüenza de Europa. Precisamente, de hecho, hay partidos muy conservadores que critican mucho el modelo gibraltareño y con razón, ¿no? Ellos son los primeros que siempre enarbolan la bandera de España frente a Gibraltar. Y sin embargo quieren adaptar lo peor de Gibraltar, lo que hace que esté en el punto de mira de Europa. Queremos una ciudad de verdad que la solución económica vaya por ese camino en vez de crear una estructura económica sólida, aportando para nuestras empresas, con los trabajadores de aquí, no contratando ciertas empresas que llegan aquí gracias a esas bonificaciones y a esas ventajas fiscales y luego resulta que contratan a 2 personas de la ciudad. Sí, no me invento nada. No me invento nada porque los ciudadanos saben perfectamente que esta ciudad es un modelo económico quebrado. No lo digo yo, es vox populi. No hay nadie de la ciudadanía, incluso conservadores, te hablan mal del propio gobierno local. Y también del gobierno nacional, evidentemente, porque tendrán corresponsabilidad. Han estado en el silencio y en la inacción absoluta, sobre todo en lo económico. Y ahora quieren convertirnos en Gibraltar. El Partido Socialista no lo va a consentir. Tiene más imaginación que ellos y va a buscar otros recursos más allá de las casas de apuestas que tanto daño hacen. Una de nuestras propuestas, por cierto, es reducir las adicciones al juego. Y regular también, como pasa con el tabaco y con otros elementos adictivos que pueden ser hasta, en fin, esto puede ser hasta peor
No hay más que ver las campañas de sensibilización que hay para nuestros menores con el tema de la ludopatía que se le ha metido. O el tabaco, ¿no? Sí, pero en el caso de la ludopatía es que lo fomenta el gobierno local. No digo por el tabaco, digo, ¿vais a subir los impuestos a los fumadores? Bueno, eso es algo que yo carezco de esa información. No lo digo por el hecho para evitar, sí, ¿no? Pero al final genera la seguridad social, social unos gastos tremendos que lo pagamos todos, etcétera. Claro, pero lo interesante de eso es que ya ellas han tomado medidas. Sin embargo, con el tema de la ludopatía no se han tomado medidas y ellos, en vez de tomar medidas, lo que hacen es copiar ese modelo para nuestra ciudad y creer que con eso y con las ventajas fiscales y crear una Gibraltar en nuestra ciudad tienen asegurado el bienestar económico de la ciudadanía. No, el bienestar económico de la ciudadanía se consigue con imaginación y ellos se nota después de 20 años que carecen de la imaginación y, como dijo el empresario del Tarajal, estaban como bloqueados, no sabían dar soluciones a nuestros ceutíes. Pepe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que contigo podríamos tener 2 horas más de charla porque nos cuentas cosas que seguramente le interese mucho a Me apasiona la los política. Ciudadanos, lo sé. Que hay algunos que me dicen que soy un filósofo, que carezco de experiencia. Me interesa la política y especialmente la política internacional. Cuando quieran, esos que me dicen que no tengo experiencia... ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, nos vamos de tiempo, pero dímelo ya. Pero me resulta curioso que no lo sepas, porque... yo te pregunto porque a lo mejor yo lo sé, pero los ciudadanos no. Que no enemigo, a diferencia de otros utilizan o ese lenguaje, mi contrincante, se dirigió a mí, bueno, el grupo del Partido Popular se ha dirigido a mí ya en varias ocasiones como el filósofo inexperto. Creo que he dado... Filósofo sí eres, ¿no? Inexperto filósofo no. Sí, pero inexperto para nada, porque ya, y lo he dicho en otras 2 entrevistas, con 13 años de edad, gracias a mi padre, estaba viendo los documentales de Victoria Prego de la transición. No me cansaré de decirlo, con 18 años lo volví a ver una y otra vez. Me apasiona la política, me apasiona el Congreso de los Diputados esta campaña. Y la decencia, no gente, ya no hablo del Partido Popular, sino de otros, que pueden convertir algo tan solemne como el Congreso de Diputados en un sitio de indecente. Pues, Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que disfrutes la campaña, lo que te queda, porque sabemos que lo estás haciendo así, y nos vemos en el debate. Vale, muchas gracias. Y a todos ustedes nos volvemos a ver mañana. Muy buenas noches.